Y seguimos en esta serie de View por Colombia, comprendiendo por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué los comportamientos que ejercemos en el día a día los colombianos y las colombianas, qué es lo que nos hace hacer lo que hacemos. Así que si quieres conocer un poco más de ti, saber por qué tomas las decisiones que tomas o por qué no las tomas, aquí es el lugar, porque estamos descubriendo la mente colombiana y para eso tenemos estos dos personajes maravillosos que son conocidos como los Titos y que ahorita se los voy a presentar con bombos y platillos para que conozcan un poco más de ellos. Bueno, mi Muy nombre es bien. Liliana Correa, comunicadora social periodista. Me encuentran en las redes sociales como Lili Consentir y hoy en la mente colombiana, en esta serie de View por Colombia, también apoyando y construyendo y co-creando con el movimiento Colombia es Buena, porque lo que queremos es buscar que mejore la narrativa de los colombianos, que empecemos a hablar con palabras que nos lleven a otro nivel, porque somos nosotros los que estamos creando el país en el que vivimos. Entonces les voy a empezar con esta pregunta: ¿cuánto tiempo de tu vida te la has pasado pensando en que algo va a pasar? Aquí algo va a suceder y de pronto eso no sucedió. Por ejemplo, que el trabajo en el que estabas iba a fracasar, que ibas a de pronto a perder ese trabajo, no, es que ese trabajo quién sabe hasta cuándo me dure, o que me va a pasar una enfermedad, o que una relación de pareja no iba a sobrevivir, o que de pronto tus hijos iban a coger un mal camino, en fin, tantas cosas que se nos pueden ocurrir. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida metida por allá en la mente. O sea, nos vamos creando algo porque pareciera ser que los colombianos nos encanta vivir en un momento de conversación demasiado creativa, como en una incertidumbre, una zozobra por la economía, por las noticias, por que no sabemos, por ejemplo, que cómo va a ser el nuevo presidente, que qué le va a pasar al que se va, en fin, todo el tiempo pensando por allá en el futuro. Y quizás la pregunta sea más bien, ¿qué es eso que nos genera tanto miedo para dejar de hacer las cosas que realmente queremos hacer? Y para eso entonces tenemos aquí, en esta conversación, de por qué eso que no sabemos por qué nos roba tanto la paz, que ni siquiera ha sucedido, tenemos a estas personas maravillosas que ya les voy a presentar, a Luis Carlos Barboto y tenemos a Beatriz Ferrer de Barboto, conocidos por miles de personas como los Titos. A ver, ¿quién los conoce? Levanten la mano. De las personas que están ingresando, ¿quiénes conocen a los Titos? Levanten la mano, nos van escribiendo. Ella es administradora y guía espiritual. Y él es ingeniero e hipnoterapeuta. Yo ya le acabé de pedir una cita. Y próximamente vamos a hablar sobre hipnosis, en otro momento. Así será. Y juntos le dieron vida a este lugar que tienen que venir a conocerlo. Es tremendamente hermoso. Desde que llegué uno siente esa energía de paz y de alegría, pues siente uno como un descanso. Yo sentí cuando llegué, he llegado, estoy en casa. Así Dice, es. van y votan, dice por aquí, que no, están hablando ya de que, de, ahí en ese tema, ahorita vamos a hablar de ese tema para las personas que están hablando con esos que tienen esa sensación todavía de qué va a pasar con el país. Sí. Sí, que ya están temerosos de lo que va a pasar con el país, o sea, todavía no ha empezado nada y no sabemos todavía. Entonces, ellos han creado aquí Al Amor es Hoy. Al Amor es Hoy una comunidad que se inspira para que aprendamos a vivir en amor, en desapego, a aprender que podemos tener fe y también aceptación y confianza en la vida. Así que esta noche vamos a dedicarnos no a hablar tanto de qué será lo que va a pasar mañana, sino a ver si nos encontramos en ese día, en eso que nos dicen todo el tiempo que es un regalo y que es el único que existe como en el tiempo, el presente. Así es. Buenas noches, bienvenidos a La Mente Colombiana. Mil gracias por esta invitación de la mente colombiana y tenernos aquí reunidos con todos ustedes para compartir lo que ya hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo también, porque todos estamos en este proceso de aprendizaje. Lili, muchas gracias, de verdad, que tienes una comunidad supremamente hermosa y todos hacemos parte de una unicidad, ¿cierto? Porque somos una sola energía, aunque muchas veces no lo comprendemos y manejamos la individualidad, pero realmente todos somos energía y esa energía se llama amor.
Qué belleza, me parece eso tan hermoso. Pues desde ahí ya uno empieza a entender de qué estamos hablando. Y ahí yo quiero empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué creen que hoy vivimos tan preocupados por el futuro, aunque todavía no existe? O sea, no está, pero vivimos preocupados por él. Lógicamente, porque es que nosotros no hemos logrado entender lo que es la preocupación. La preocupación es una palabra muy bonita que está compuesta de dos palabras. Pre, que es un prefijo, ocupación. O sea, me estoy ocupando antes de tiempo. Entonces no nos debemos ocupar de las cosas Antes de antes de tiempo. tiempo. Ahora de O sea, que que nos gusta trabajar demasiado a los Correcto. colombianos y empezamos a darle a pedalear antes de que tengamos que ir a hacer la Lo que tarea. pasa es que ocupación realmente debería ser acción, ¿cierto? Entonces, la acción no se puede hacer en el futuro, la acción se hace en el se presente. hace en el presente y el resultado de esa acción Sí, será correcto. en el futuro, pero la acción se hace en el presente. ¿Y por qué nos preocupamos tanto? Porque, por la incertidumbre, porque el ser humano, ¿cierto?, está compuesto con una mente y esa mente tiene un ego y ese ego crea una dualidad, que la dualidad es la que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero realmente lo bueno y lo malo para la mente es, lo bueno es aquello que me da placer, aquello que me da dopamina, aquello que me gusta, que disfruto, ¿cierto? Para la mente lo malo es aquello que me cuesta, aquello que me da dificultad. Pero realmente para el espíritu, para la esencia, para la energía que somos, lo bueno y lo malo no existe. Todo es bueno porque todo tiene un regalo, absolutamente todo. Entonces, cuando yo aprendo realmente eso, dejo de preocuparme por el futuro porque sé que mi futuro me lo estoy creando yo en este momento, porque en esa frecuencia espiritual donde vive mi esencia no existe ni el pasado ni existe el futuro, ¿cierto? Pasado y futuro es una realidad de la materia, una realidad de la personalidad, pero no de la energía. Entonces, en esa frecuencia de, digamos, donde estamos todos, nuestras almas, eso no existe, todo es un eterno presente. Todo es un eterno presente. Siempre. Bueno, aquí hay como mucha incertidumbre. O sea, Sí. ese tema de la incertidumbre quisiera que lo tocáramos un poquito, porque siento que esa incertidumbre nos hace generar muchos cuentos, muchas historias nuevas. Nos volvemos muchos casi que evidentes porque decretan el futuro, casi como. Correcto. Y muchos también se vuelven como directores de películas y empiezan a crear unas narrativas que les empieza a hacer daños, y mucho tiene que ver también, por ejemplo, con el contexto político que estamos viviendo ahora, porque Correcto. dentro de las preguntas que están haciendo ahí, como que Está tienen mucho que ver con esa incertidumbre que hay. Hablemos de la incertidumbre, A ver, porque no se trata de de ese miedo que hay, digamos, a esa incertidumbre. Puede ser no solamente del tema político, sino del país en el que vamos a habitar, que estamos ya habitando, sino también que hay incertidumbres de personas que en estos momentos tienen situaciones de obligaciones económicas, hay incertidumbre de dónde voy a ir a vivir, hay incertidumbres de personas que se tienen que cambiar de lugar. O sea, la incertidumbre como que es algo que nos acompaña en la vida. Cuéntenos un poco de eso. Sí. es que la incertidumbre es parte de la humanidad, ¿cierto? Es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros, nuestra mente tiene muchas expectativas, y si esas expectativas no se cumplen, entonces ahí es cuando generamos los miedos, ¿cierto? La vida es permanentemente, estamos viviendo una pérdida, porque el miedo, ¿qué crea el miedo? El miedo a perder. El miedo a perder la pareja, el miedo a perder el empleo, el miedo al fracaso, el miedo a no tener con qué sostenerme, el miedo al abandono, o sea, toda nuestra existencia a raíz de nuestra mente, que es la que maneja nuestra personalidad, ¿cierto?, está creada desde el miedo, porque ahí está el aprendizaje, es convertir ese miedo en amor, porque el miedo es parte de la personalidad, el amor es la esencia, es el alma. Entonces, cuando nosotros escogemos venir a, digamos, a tomar este esta planeta, humanidad, sí. a este o a cualquier otro planeta, pero adquirir esta humanidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es convirtiendo el miedo en amor, es comprendiendo que nosotros no somos esta personalidad, que esto es un juego, como dicen todos los seres de luz. Ustedes están en un juego, por eso es que nos dicen sean como niños. ¿Qué quiere decir que sean como niños? No es que vuelvan así, no, es que jueguen como los niños, ¿cierto? Y esto es una obra de teatro donde cada uno está cumpliendo un papel diferente en la obra de teatro. Pero nosotros nos tomamos esa obra de teatro como si olvidándonos que es un juego. Y por eso es que nos afecta mucho y tenemos muchas expectativas, pero es por el miedo a la pérdida.
Vea, la incertidumbre hay que vivirla siempre desde el amor. Si no la vivimos desde el amor, se nos forma un caos tremendo. Hay un famoso cuento que se lo voy a repetir rápidamente, de que llega una persona con incertidumbre y dice, aquí algo va a pasar, aquí va a pasar algo muy grave. Y ese le cuenta al otro, y ese le cuenta al otro, y ese le cuenta al otro. A la semana ya todo el mundo se está yendo del pueblo, porque aquí algo va a pasar. Y llega el hombrecito, el que dijo de primero, vio, yo les dije, algo iba a pasar. Lo creé yo. Entonces yo lo voy creando con ese miedo, cuando vivo la incertidumbre con miedo. Y la incertidumbre vivida con amor es un reto para nuestro crecimiento personal. Así que la invitación es, revisa más bien si tu incertidumbre, ¿qué es el miedo a perder qué? Y el miedo de eso, de ese perder qué, Sí. es cómo se trabajaría, porque usted dice, ¿cómo lo trabajaría desde el amor? Entonces yo digo, ay, yo tengo miedo a perder mi casa, tengo de esta situación que está pasando, tengo miedo a perder a mi compañero o a mi compañera, tengo miedo a perder a mi hija o a mi hijo. Yo como desde el amor puedo entrar a Está muy darle como lindo. la vuelta a la tortilla. Muy lindo, Lili, la pregunta, Sí. porque es que el miedo a perder siempre me está llevando a un desapego. Y realmente el desapego, como dice Buda, es la base del sufrimiento, ¿cierto? El apego es la base del sufrimiento. Entonces, toda nuestra vida se forma, ¿cierto? Y se transforma a través del desapego. ¿Y qué es el desapego? Es soltar todo aquello que no me da paz, ¿cierto? Y ¿a qué me apego? A lo que es mío. Y lo único que es mío es el amor que yo me doy hacia mí. Porque si yo me amo, yo entrego ese amor. Yo no le puedo entregar amor a los seres que me rodean si yo no me amo. Entonces, el primer amor es hacia mí mismo. Y yo amo los seres que tengo, por ejemplo, alrededor, cuando estoy hablando de apegos a los seres materiales, cuando los acepto como son. ¿Cierto? Pero es que estamos acostumbrados y siempre queremos controlar el otro, porque siempre creemos que tenemos la razón. Y acordémonos que es que todos esos miedos vienen desde el pensamiento. Lo primero que yo creo es un pensamiento. Y ese pensamiento, ¿de qué viene? Viene de unas creencias, o sea, de la forma como yo tomo y observo una situación y esa situación yo la observo con una creencia limitante o con una creencia positiva, de acuerdo a las enseñanzas de una religión, de una familia, de una sociedad, de una cultura. Todo eso me lo han entregado, ¿cierto? Es como si nos hubieran inseminado de un montón de... Sí, porque es que eso viene de los ancestros, claro. ¿cierto? Pero cuando yo vivo la experiencia, ¿cierto? Y soy capaz, digamos, de experimentarla y de convertir ese miedo en amor, ya ese conocimiento se me convirtió en sabiduría y ya queda integrado en mi alma. Entonces ya puedo volver a vivir una situación, digamos, parecida, pero ya no me va a afectar, porque es que las situaciones van a suceder paso a paso y se pueden ir repitiendo, pero te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en primero bachillerato y estoy viendo, no sé, ¿será que física me la dan en primero o en tercero bachillerato? O bueno, estoy viendo matemáticas, o estoy pues en segundo primaria para que sea más fácil. Sí. Estoy aprendiendo a sumar y a restar. Sí. Cuando me ponen las sumas y las restas, y yo estoy aprendiendo, yo sumo con los dedos, 1 más 1, 2, 2 más 3, 4. Yo chiquitica empiezo a sumar con los dedos. Cuando voy pasando y llega un momento en que ya eso ya lo integré, ni siquiera me tienen, o sea, no lo tengo que pensar. A mí me dicen 5 más 5, 10, pues es que ya es algo que me viene a la mente de una. Es lo mismo, ¿cierto? Yo la sabiduría, ¿cómo la quiero? Cuando el conocimiento lo experimento y lo experimento en amor. Entonces ya se me vuelve un hábito. ¿Cuántas personas hay que viven un duelo, ¿cierto? Y lo viven en infinito amor. A nosotros cuando tuvimos el duelo de nuestro hijo, la gente nos decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que a ustedes le mueren un hijo y ustedes siguen en la misma alegría? Y yo, sí, es que tenemos una creencia que si un hijo trasciende, porque lo que muere es su cuerpo, pero él no muere, su alma está aquí con nosotros. Pero tenemos esa creencia que el dolor me va a destruir. No, al contrario, para mí es una compañía que tengo permanentemente y que siempre que estoy triste, porque igual también nos da tristeza o tengo un miedo igual, como todos nosotros tenemos ciertos momentos de miedo, pero yo le digo, abrázame, abrázame, que si yo siento tu compañía, va a ser para mí más fácil dar este paso. Y yo siento su abrazo. Entonces, eso es un regalo. Entonces, o sea, lo que nos acabas de decir, miren qué tan hermoso, porque finalmente lo que yo percibo acá
es que eso que tú tienes miedo a perder, finalmente lo vas a perder en Claro, algún momento de la claro. vida, porque de aquí no te vas a ir, Nada. sino con qué, con esa sabiduría, con ese Amor. No más. Ahí es donde hay que concentrarnos. Les cuento que Humberto Morales Sánchez, ahí lo reconocen. Les estaba diciendo que, amados titos, gracias por tu saludo, Humberto, gracias por tu saludo. Y aprovechamos este momento para hacerle la siguiente pregunta a las personas que están ahí con nosotros. ¿Cuál es el miedo que más han sentido el día de hoy? Escríbanlo. ¿Cuál es el miedo que más han sentido el día de hoy? Porque aquí tenemos a Luis Barboto y a Beatriz Ferrer de Barboto, que son expertos en estos temas que estamos hablando hoy precisamente, y nos pueden dar ayudas y aliento a por qué está apareciendo ese miedo y qué podemos hacer para transformarlo. Porque, de acuerdo a la historia que nos acaban de contar, es un poder muy grande uno lograr hacer la transición de algo que es doloroso a algo que se convierte en un agradecimiento, celestial. En un agradecimiento, porque todo en la vida al final es un regalo, aunque en ese momento no lo vemos, ¿cierto? Cuando ocurre no lo vemos. Otra experiencia que vivimos, nosotros éramos comerciantes y teníamos depósitos de materiales, y en el año 98, o sea, el universo tomó la decisión por nosotros, porque yo me ranché en que que esa era mi zona de confort, y el universo tomó la decisión de que tienen que cerrar la empresa, porque esto no puede seguir. Wow. Nos llenamos de mucho miedo de qué vamos a vivir, con qué vamos a educar a los hijos todavía eran pequeños, no sabemos hacer nada más que ser comerciantes, entonces ¿de qué vamos a vivir? Han pasado desde ese es uno de los pensamientos que tiene claro, la mayoría de las personas. que tenemos todos en el momento de la dificultad. Claro, que va a ¿cierto? pasar mañana. Y en ese momento, digamos que entre comillas, no digamos que entramos en una quiebra porque no le quedamos debiendo a nadie, pero sí entregamos todo lo que teníamos. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Pues, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a vivir? Y la vida empezó a fluir y a fluir y a fluir. Y hoy en día, después del año 98 a hoy, eso han pasado, ¿cuántos años? 28 años. 28 años. No, 28. 28 años. Hoy que hemos creado esta hermosa comunidad del Amor es Hoy, si eso no lo hubiéramos hecho, esto no existiría. Y esto es lo que nos da un amor y una tranquilidad absoluta. Entonces, miren que eso fue un gran regalo. Claro. Y no se Pero había visto. no lo vemos sino cuando vemos los resultados. Dice 27 años. Dice en el 98. Ladi y Larón. Sí, En el 98 cerramos la empresa y en el 2000 llegamos aquí pues digamos que al edificio donde estamos hoy en día, en el edificio Tempo. En el poblado en la ciudad de Medellín. En el poblado en la ciudad de Medellín. Y en el 2009 iniciamos lo que llamamos los diplomados de programación neurolingüística y coach, pero todo hacia el ser, hacia reconocer mi ser, a reconocer mi sabiduría, a reconocer el amor que soy, ¿cierto? Y ya llevamos 70 grupos, entonces mira que todo ha sido un gran regalo. Todo ha sido y ahí es donde es importante empezar a ver esos diamantes de esas situaciones difíciles que nos pasan. Seguimos aquí atentos a ver y que nos digan, dice por acá, los titos son un amor de personas. Dios los bendiga siempre, se les quiere de corazón, nos dice Mónica. Gracias. Muchas gracias. Y es verdad, desde que yo escuché hablar de los hitos, todo el mundo me dice, no, estos son unos ángeles, son un amor. Y ahora que los conozco aquí, que los tengo cerquita, les dije, yo venía como de afuera, que estaba como el tráfico, todo en un caos, y cuando entré aquí, solo sentía como paz. Un descanso, un respiro. Bueno, vuelvo y les pregunto, ¿cuál es el miedo más grande que han sentido hoy? Escríbanlo, por favor, porque aquí les voy a preguntar a ustedes, chicos, ¿cuál es el miedo que ustedes creen que acompañe más a los colombianos durante este proceso que han tenido de más de 30 años aquí acompañando a personas? ¿Cuál es el miedo más recurrente que tienen las personas? A enfermarse, a fracasar, a perder, a quedarse solos, a no ser suficientes. ¿Cuál es el miedo más grande que ustedes han detectado en las personas? Existen todos los miedos, todos esos, y entre todas las personas que han venido aquí, vemos que existen absolutamente todos los miedos. Pero de los más comunes, sí es del que venimos hablando, el miedo a perder. Y no hemos podido darnos cuenta, como lo decía ahora la tita,
y es que nosotros nunca perdemos, siempre ganamos. Y volviendo a lo que decíamos ahora, siempre estamos llenos de regalos mal empacados, como lo dice Lina Inestrosa. Pero todas las cosas vienen, todo lo que viene, por difícil que sea, va a estar recompensado siempre cuando yo lo viva en amor. Si lo llego a vivir con miedo, con temor, con angustia, con inseguridad, ya se me vuelve a crear otra razón de vivir aquí en la vida, otra cosa más por resolver. En cambio, si yo soy capaz de primero aceptar, que es el primer paso que hay que dar en la vida. Primero reconocer. Primero Es reconocer cuál es el miedo que tengo. ¿Cuál es el miedo? Y después de eso, acepto. ¿Y qué es aceptar? Aceptar no es estar de acuerdo. No, aceptar es tomar conciencia del hecho, no más. Entonces yo puedo aceptar que está de día, pero yo quiero que sea de noche. O yo puedo aceptar a un familiar que es alcohólico y no estar de acuerdo con eso. Ese es aceptar lo que existe. Y en ese aceptar la situación que estamos viviendo, las situaciones que hemos vivido, dijimos, sí, acepto, por ejemplo, en el caso nuestro, como lo decía Beatriz, acepto que nuestro hijo, yo lo llamo trascendió, no murió. No porque murió su cuerpo, pero sí, murió su cuerpo, pero su alma está aquí. Está aquí tocándote. Aquí nos está haciendo. Puede que esté aquí, no sabemos. Está, yo no tengo la menor duda. Pero entonces era el momento de tomar y decir, ese hecho ocurrió, acepto. Este muchacho nuestro ascendió, pero trascendió. ¿Cómo lo quiero vivir? Pero también hay una cosa que quiero compartir, es que muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo hago para aceptar que esos hechos ocurran? ¿Cierto? Cuando tú realmente te das cuenta y comprendes que todos antes de nacer hacemos lo que llamamos el plan del alma, y tú escoges todas las materias que quieres aprender, como cuando tú entras al colegio. Tú entras al colegio y tú vas a hacer, no sé, tercero bachillerato. Tú escoges las materias de tercero bachillerato. Ya segundo lo hiciste y no vas a escoger materias de cuarto. Tú escoges las materias de tercero. Esas materias, no importa el profesor que te pongan, no importa los compañeros que te pongan, pero esas materias las vas a ver porque tú fuiste lo que escogiste. Entonces, cuando tú eso lo integras, no es el conocimiento, es la integración en el corazón, ¿cierto? Ya sabes que nada de lo que te ocurra es ni por de buenas ni por de malas, sino que todo aquello que tu alma escogió, ¿cierto? Lo va a vivir tu personalidad para ayudarle a tu alma a que dé un paso más de evolución. Yo ya quiero saber en qué grupo estoy. Por eso porque es como si, listo, yo escogí las materias, pero como que llego aquí y se me olvida cuáles fueron las que escogí. Claro que se te olvida, porque de eso se trata. Es que, ¿qué tal que nos recordáramos? Por ejemplo, yo en alguna hipnosis, en alguna regresión, me di cuenta que en alguna existencia a este caballero que tengo aquí al lado lo había mandado a matar. Si yo eso lo recuerdo, y yo digo que me cuide, porque si no, de malas. Dios mío. Entonces, fíjate que no, hay cosas que no podemos recordar, porque entonces no nos hubiéramos enamorado y no nos hubiéramos casado. Entonces, por eso es que yo siempre en mi casa, yo digo la última palabra, sí señora, sí señora. Y yo no quiero que me maten otra vez. Pero en esta vida material ya eso lo habíamos sanado, ¿cierto? Y ya vinimos a una relación diferente, ¿correcto? Donde el amor y la aceptación y la compasión siempre iba a estar presente. Pero entonces nadie vive aquello que no escogió. Entonces soltemos ese miedo al futuro, porque ese futuro no lo vas a vivir si tú no lo escogiste. Y si lo escogiste, por más que te quites, te va a llegar. Y si no lo escogiste, por más que te pongas. Mira, tenemos el caso de un ser muy cercano a nosotros que llegó a Venezuela antier, el día del terremoto, y lo cogió en el aeropuerto. El terremoto. El terremoto, ¿cierto? Y la señora se había ido de viaje y por eso no estaba en el apartamento. En el apartamento estaba la abuela de la señora y esa no la han encontrado. Entonces, mira, no les correspondía ni a él ni a su señora, le correspondía a la abuela, que estamos esperando que aparezca con vida, pero mira que a cada uno igual, cada ser vive las experiencias que le corresponden. Uno escoge el momento de nacer y escoge el momento de morir. Es que por de mala le tocó la bala perdida. No, eso no existe. O sea, era su momento de la trascendencia. La forma no importa. Y aprovechamos también este momento para abrazar a todas estas personas de Venezuela y las personas que estén allá,
para estos momentos difíciles y también comprender cómo eso ha sido también como esos planes del alma, ¿cierto? Claro, Cómo y vamos de acompañarlos que en son infinito amor. exacto, y entender eso que acaba de decirnos Luis Carlos, ese tema de, es que hay veces vienen unos regalos mal empacados y ahí es donde uno no, que uno a veces no los comprende, ¿cierto? Sí, más adelante sí, Más llega un momento adelante, que sí. más adelante es que se vienen a comprender. Y ahí es donde viene otra cosita que quiero preguntarles a todos los que están acá, ¿qué es lo que más les ha generado preocupación hoy? Porque cuando entramos aquí, entramos con esa palabra de la preocupación, ¿sí? De cómo nos vamos adelantando a trabajar en algo que todavía ni siquiera está sucediendo. Cuéntenos cuál ha sido esa preocupación que han tenido el día de hoy, quienes nos quieren comentar. Recuerden que estamos aquí en la mente colombiana y la idea es que aprendamos a cómo nos ayudamos a transformar esa mente. Y aquí lo tenemos, aquí por ejemplo tenemos un calor que no se alcanza a imaginar con las luces y todo. Y estamos haciendo Hubiéramos prendido el aire. estamos haciendo toda la transmutación. Bueno, aquí hay una cosa que les voy a decir. Hay una frase que escuchamos mucho y es que si de pronto pasa algo, ¿y por qué no nos preguntamos, ¿y si no pasa? O sea, quisiéramos saber, ¿el cerebro de nosotros es que está preparado para la tragedia o por qué no está preparado como para las posibilidades? Correcto, es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver que las cosas pasen porque están en otra parte, pero todo está en mí. El que pase, cómo voy a vivir yo lo que está sucediendo y cambiémoslo a pasar a suceder. Entonces nosotros no nos debemos preocupar por lo que vaya a pasar, sino ocuparnos de lo que está pasando, no más, porque lo otro no lo puedo cambiar. Pero igual, también muchas veces nos angustiamos por lo que no pasa. También, por eso. ¿Cierto? Por Porque eso me sí. angustio por lo que pasa, por lo que puede pasar y me angustio por lo que no puede pasar. Hay mucha gente que está muy angustiada porque no encuentran, porque no ha pasado, porque no encuentran los seres queridos. Sí. Entonces, hay esa dualidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está buscando lo negativo, porque nuestra mente, en la parte del ego, ¿cierto? Y la parte de la personalidad no reconoce la divinidad que es, entonces está manejada por el ego y el ego siempre está buscando es aquello que me cuesta, aquello que me dificulta. ¿Sabes? También pienso yo que pasa también mucho que yo pienso que eso va a pasar porque antes pasó. Claro, porque es un Entonces, recuerdo que tengo en la mente, lógico, exacto. sí, claro. Y entonces cree que se va a volver a repetir Sí, igual, sí. así estemos en un contexto distinto. ¿Por Sí. qué pasa eso? Claro, porque es que yo tengo, acuérdate que es que yo guardo en la parte inconsciente, guardo todos los recuerdos, no solamente de esta existencia, sino de todas las existencias. E igual, yo, como somos energía, ¿cierto? En mi mente está en una frecuencia donde yo percibo todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, estoy haciendo en mi mente una realidad de algo que no ha pasado. Y por eso lo traigo a un presente. Y ese presente es lo que me causa todo el miedo y toda la angustia. ¿Y cómo hago para no... A ver, lo primero es que hay que aprender a manejar el pensamiento. Porque el pensamiento, como decíamos ahora, es el que me lleva, ¿cierto?, a sentir la preocupación, ¿cierto?, a sentir el miedo. Todo se basa en el pensamiento. ¿Y cómo hago para no sentir esos pensamientos? Yo lo utilizo, y es que yo le tengo nombre a mi pensamiento. Ah, qué bonito. Entonces mi pensamiento, O sea, le doy una personalidad a mi pensamiento. Entonces yo lo llamo peludo. Sí, así lo llamo. Porque mi hijo todo el día me hacía así en el pelo y me relojaba el pelo y yo todo el día le decía, gordo, pero mira cómo me estás despeinando. Y me decía, mamá, estás peluda, pero si en la vida te peinas. Entonces, mi ego lo puse peludo, ¿cierto? Porque eso me lo recuerda a él, que me alborotaba todo el pelo. Y cuando me llega un pensamiento que me produce miedo, empiezo, bueno, peludo, a ver, ¿qué pensamiento me estás trayendo? Sí, que es que mañana tengo una cuenta, en esta semana tengo que pagar tal cosa, una cuenta bancaria, un préstamo, y ¿de dónde vas a sacar la plata? A ver, peludo, ¿esa plata la tengo que pagar hoy? ¿Cierto que no? Tú sabes que no la tengo que pagar hoy, ¿cierto? Entonces, por favor, en este momento te vas a quietar y cuando sea el momento lo afronto, pero en este momento no lo tengo que pagar. Entonces voy a hacer lo que necesito hacer hoy
y lo que yo pueda hacer hoy para que ese dinero llegue, pero en el momento el momento en que sea el propicio para yo pagar esa deuda, me preocupo. En este momento no. Adiós, peludo. Ah, eso está muy bueno. Cuéntenos ustedes, ¿cuántas veces se han quedado desvelados por algo que nunca ocurrió? Cuéntenos, muchas veces, casi nunca. Cuéntenos, a ver, escriban por favor, ¿cuántas veces? O sea, han despertado, Sí, porque uno muchas veces despierta por la noche como con un pensamiento eso, por algo que no pasó. ¿Cuántas veces o se que han no ha despiertado? pasado. Exacto, o No que ha pasado. A ver, escríbanos por favor cuántas veces se han despertado o se han desvelado por cosas que no han pasado o que nunca pasaron. A ver, ¿quién nos comparte? Y Luis Carlos, cuéntanos desde la hipnoterapia para ir entrando un poquito en ese tema, porque más adelante la vamos a invitar para que nos cuente más de lleno sobre el tema de la hipnosis. ¿Cómo se construyen esos miedos para que se vuelvan tan reales aunque no hayan ocurrido? Correcto. ¿Cómo hay una explicación desde ahí? No, el miedo es vivir la incertidumbre, es vivir, es dejar que nos maneje la mente. Cuando yo tengo miedo es porque yo no he podido manejar la mente y yo tengo que aprender a manejar la mente, es de las cosas más difíciles que hay, pero sí se puede conseguir. La mejor manera y todo lo que nos han enseñado todos estos seres de luz quienes hemos sido tanto, con quienes hemos tenido tanta experiencia, es que cuando mi mente me empieza a hacer esas jugaditas, como lo que decía la tita, yo pongo a trabajar mi mente en otra cosa. Yo lo obligo a otra cosa. Entonces me cambio, tengo ese pensamiento, ese miedo, y entonces busque, aunque sea a leer, a jugar crucigrama, a hacer alguna cosa que la mente haga, pero lo que yo quiera que haga en ese momento. Y el otro, se va yendo ese pensamiento. Pero es de la única forma. Entonces, nosotros en las terapias En de las terapias de hipnosis hipnosis. buscamos mucho yo voy a buscar pues, desde el vientre de la madre, siempre yo me voy desde el vientre de la madre a ver qué pasó desde ese momento hasta el día de hoy. Y cada que ha vivido ese futuro en aquel momento, lo llevo a que lleve el futuro y se devuelva al pasado y le diga a su mente, mira, lo que estabas pasando, mira que no pasó. Y, O si pasó, o si pasó, cambia la emoción. Fuiste capaz de vivirlo, porque todo lo que nos pasa en la vida es porque tenemos la capacidad de vivirlo. No hay nadie de malas en la vida, como lo decía ahora Beatriz. No hay nadie de malas y nadie de buenas. Nos corresponde vivir algo y va a ocurrir, y va a ocurrir. ¿Cómo lo quieres vivir? Entonces lo que La uno gran cambia, importancia es eso. lo que uno cambia para que nos quede claro, lo que uno cambia en una hipnoterapia es la emoción. La emoción. El hecho no lo puedes cambiar porque la situación ocurrió, ¿cierto? Le tengo pánico a manejar un carro. Sí, es que cuando tenía 2 años nos accidentamos y mi papá se murió. Entonces, lógicamente, cada vez que yo me monto en un carro, inconscientemente me voy a ese instante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a esos 2 años, eso no lo puedo cambiar, pero cambio la emoción de ese momento, la emoción que sentí como niño. Y me doy cuenta que mi papá no se ha ido, que mi papá está ahí, lo hago que él sienta la presencia de su padre, y aunque materialmente no esté, su padre siempre lo está acompañando. Y la emoción cambia, al cambiar la emoción, el miedo desaparece. Porque es que es muy bonita esa situación, porque lo que se hace en hipnosis es llevar a la persona a un estado del no tiempo. Ahí no hay tiempo, no hay ni presente ni futuro. Entonces él empieza a recordar el pasado, pero para la persona misma, teóricamente no, ese es su presente. Entonces, como lo decía la tita, está viviendo algo con miedo, con temor, con angustia, y yo le inculco o le doy lo contrario para que lo viva con paz, con amor, con tranquilidad, y para él es como si lo estuviera viviendo en ese momento. Y lo cambia inmediatamente. Entonces, ese es el recuerdo que va a quedar. Es como ir a resetear un computador. Si un computador está Con virus. con un virus, con un problema, yo voy y quito el programa malo y pongo el programa bueno. Y ya. Entonces, eso es lo que hacemos con el cerebro. Mira, aquí nos dice Moni que si se preocupa y tiene solución, ¿para qué se preocupa? Exacto. Eso. Y si no tiene, pues ¿Para qué? también. Y si no tiene también, ¿para qué se preocupa? Así es. Sí, definitivamente lo que hay que hacer, hay una frase que a mí me encanta y es, tú pones la intención y la acción. O sea, Exacto. pones la intención Sí. y la acción. Y el universo los resultados. Sí, siempre. O sea, lo más importante es qué intención tienes con eso que vas a hacer y cuál es tu acción. O sea, no quedarnos quietos porque... Exacto. No, porque es que el amor es acción. Exacto, que no crean porque es estado presente. Sí, claro. Beatriz, y aquí también hemos hablado mucho del desapego, ¿cierto? De eso, Sí. porque nos cuesta tanto
digamos, confiar en lo que va a suceder, porque tenemos que estar controlando todo. A ver, yo creería que la necesidad de control, ¿cierto? Es una falta de amor hacia mí misma, ¿cierto? Es querer o sea, creer que yo siempre tengo la razón. Y en muchas ocasiones es, como yo tengo la razón, yo necesito que las otras personas obren como a mí me parece, como a mí me gusta, para que ellas puedan ser felices, para que ellos puedan conseguir aquello que ellos desean, porque yo creo que esa es la forma de hacerlo. Pero en ese momento realmente no estoy amando. Porque hay un mensaje de uno de los maestros que nos decía muy lindo, aquí nadie quiere a sus hijos. Y todo el mundo digo, ¿cómo así que no, maestro? Sí. ¿Cómo así que no queremos a los hijos? Digo, ¿a cuál de ustedes no le altera a su hijo? Dígame uno solo que su hijo no lo altere. Amarlos tal cual son. Entonces, si te altera, no lo estás amando. Porque si te altera es porque tú estás queriendo y deseando que él haga las cosas en una forma diferente. Y cada uno las hace de acuerdo a su evolución de conciencia, a su aprendizaje y a lo que él escogió. Yo tengo otra anécdota y es que yo con Felipe era músico, le fascinaba la música, cantaba delicioso, era miembro de una banda, pero para mí en esa época el ser músico era aguantar hambre, esa era mi creencia, ¿cierto? Pues, entonces siempre le dije, no, hijo. Era lo que le habían puesto ahí. Claro, dice, hijo, música cuando termine su carrera, cuando ya sea un profesional, pero mientras tanto estudia, porque yo no lo voy a sostener toda una vida. Bueno, no sé si por darme gusto, no sé, porque bueno, parte de su proceso también era estudiar lo que estudió, porque de ahí él después terminó su carrera, se fue a vivir a Italia, pues necesitaba la carrera para irse a vivir a Italia, y allí le dio el cáncer. Felipe muere a la edad de 27 años, ¿cierto? ¿Cuál era la vida a quién era el que yo iba a tener que sostener? No había que sostener a nadie. O sea, yo no tenía que sostener a nadie, pero desde muy pequeño que él me decía, mamá, voy a ser músico, yo me atormentaba. Claro. Yo me atormentaba pensando, lo voy a tener que sostener toda una vida, no me faltaba. He trabajado toda la vida y hasta viejo lo voy a tener que sostener, porque músico se va a morir de hambre. Y mentira, a lo mejor si es músico, ¿cuántos músicos hay que viven de la música? Perfecto. ¿Cierto? Miren la enseñanza tan grande que nos está dando Beatriz, y que hay veces queremos como controlar hasta la vida de las personas que más, claro, entre comillas, amamos. Claro. Y cuando controlamos esa vida de esas personas es antes diciéndoles no te amo. No te amo, exactamente. Y eso hace que se alejen de nosotros. Claro. Claro, y después decimos que por qué se fue. Sí, que por qué se fue. Que porque es que no puedo tener una buena comunicación. Nada, porque es que el otro está sintiendo que yo lo quiero controlar. Rechazado, que yo lo quiero controlar. Que ese que es no está siendo bueno, no bien, está siendo bueno. Que no es una persona linda, o sea, está siendo, si soy como soy, no voy a ser querido, no voy a ser amado. Y ahí voy a esta otra pregunta, ¿por qué el amor es hoy? O sea, ¿por qué pusieron este lugar? ¿Cómo descubrieron ustedes el llegar a este nombre para crear esta comunidad tan grande que hay del amor es hoy? Porque es una comunidad gigante donde también hay muchos expertos y personas, maestros, coach que nos enseñan a cómo lograr vivir una vida con mayor tranquilidad, con mayor paz, con más amor. Cuéntanos. Realmente, espérate, yo cuento el principio, después cuentas tú. Esto se inició, realmente el nombre del amor es hoy. Realmente el amor es hoy. El nombre se lo puso el ser de luz que nos acompaña desde siempre. O sea, hicimos conciencia de él en el 90, cuando a través de una niña que trabajaba con nosotros se empezó a manifestar esta energía. Que si quieren conocer nuestra historia, pueden entrar a la página elamoreshoy.co y descargar el libro gratuitamente. Ahí está toda nuestra historia. Y ese ser de luz que lo pusimos el nombre del maestro, ¿cierto? En algún momento nos dijo, yo deseo que toda la información y todas las experiencias que ustedes han tenido y van a tener, las plasmen en un libro para que esta información pues llegue a mucha gente. Y yo le dije, ¿y cómo querés que yo lo llame? Entonces me dijo, a ver, vamos a ver, ¿qué es realmente la enseñanza? De todo lo que yo les he enseñado durante 5 años, que fue el proceso inicial,
¿qué es lo que te queda a ti en tu corazón? El pasado, el presente, el futuro, ¿qué es lo que te queda? Cuéntame. Yo le dije, no, pues realmente que tenemos que vivir hoy. Me dijo, listo. Entonces, ese es el nombre del libro. Porque es el amor es hoy. Solamente si vives el hoy, estás en amor. Si estás en el pasado, te estás lleno de culpas, de resentimientos, de miedos. Si estás en el futuro, estás lleno de incertidumbre. Entonces, suelta la nostalgia, suelta la culpa, suelta la incertidumbre y vive el hoy. Por eso el libro se llama El amor es hoy. Y la comunidad igual se llama El amor es hoy. Así Ahora, que si el amor Ya es lo hoy, dijiste. por favor, dale tac, tac, dale corazoncitos, dale tac, tac a este like. Le puedes dar corazoncitos, simplemente dale tin, tin al celular. Ahí le das el tac, tac, el tic, tic. Y nos pasas esos corazoncitos porque el amor es hoy, para que se vaya sintiendo esa energía del amor. Así que si te gusta esto, por favor, dale tic, tic a esto. Y cuéntanos también qué es lo que a ti, gracias por esos corazoncitos que van saliendo como se ven de lindo, o sea, de María, cuéntanos también qué es lo que harías tú si no tuvieras miedo hoy. ¿Qué sería lo que harías si no tuvieras ningún miedo? ¿A qué le apostarías? Entonces vamos aquí, si te gusta además este like, por favor compártelo. Recuerda que estamos aquí entrenando la mente y sobre todo aprendiendo de la mente colombiana. Y hoy tenemos estos súper invitados que son los titos del Amor es Hoy. Bueno, vamos a esto, sigamos contando sobre esta historia de por qué el amor es hoy. Y así ya me dijo, ya lo dijo todo. No, pero en realidad, fíjense que Sí. lo que venimos hablando es que yo soy una persona que no tengo ningún otro momento para vivir sino el hoy. Entonces, si el único momento seguro que yo tengo es en este momento, apréndelo a vivir con todo el amor posible. Porque el día de mañana yo no sé si estará conmigo o no. Yo no sé si estaré aquí o no. Entonces, hagámoslo yo. No aplacemos las cosas. Mañana lo hago, pasado mañana lo hago. Y así nos quedamos. Lo mismo debe ser con la vida diaria nuestra. No, yo voy a aprender el perdón, o yo voy a aprender la paciencia, o voy a aprender esto, pero después, ahora no, ahora estoy muy ocupado. No, hay que hacerlo ya, lo más rápido posible. Bueno, aquí nos están diciendo que si no tuvieran miedo, lo que harían es amar sin fronteras. Amar sin fronteras. Uy, entonces guau. suelta el miedo. Porque amas sin fronteras, porque tú eres amor. Una bella Suelta el miedo, canción. deje de pedir tanto permiso. Una bella canción también. Lo que pasa es que somos amor. Eso, Sí. eso no lo comprendemos. Y cuando yo realmente comprendo que yo soy amor, dejo de ser víctima. Nuestra vida siempre hay un victimismo muy grande. Es que la culpa la tiene el gobierno, es que la culpa la tienen mis papás, es que la culpa la tienen mis hijos, es que la culpa la tiene mi esposo. No, la culpa no existe, ¿cierto? Yo soy el único responsable. El otro hace desde su miedo, desde su angustia, desde su temor, desde su incertidumbre, desde su falta de conciencia. Pero yo veré si lo tomo o no lo tomo. Yo pongo un ejemplo. Si yo salgo ahora a la calle y empiezan a gritar, ladrón, 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 ¿cierto? Yo simplemente digo, ve, ay, ¿a quién le robarían? Pero si yo soy el ladrón, ¿cierto? Me voy a sentir con un pánico horrible. Entonces, yo no puedo tomar lo que... Es que usted me gritó, no. Tú gritaste. Pero ese grito yo no lo voy a tomar para mí, porque es que no, yo no tengo nada que ver con tu grito. Eso me parece tan importante lo que estás tocando, Beatriz, porque todo el tiempo las personas creen que me hicieron. Todo el tiempo es y se ponen en el foco del asunto como una víctima. Todo Así el es. tiempo, en ese reflector del incapaz. Sí. Yo digo del carente, Sí, así del es. sin posibilidades, el que no tiene responsabilidad de sí mismo, el sin poder. Y ahí es donde hay que empezar, ¿cómo te estás viendo para que te pongas en ese papel tan Exacto, bajito, exacto, ¿cierto? exacto. Entonces nadie te hace nada. ¿Qué estás haciendo tú por tu existencia? Y aquí va otra de las preguntas. Si el presente es el único lugar en el que realmente vivimos, que lo decía aquí Luis Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto permanecer en ese regalo de la vida que es el presente? Por Sí. vivir ese futuro, el futuro no se puede vivir, es absolutamente imposible. El futuro se puede planear, se puede programar, que es diferente a vivir el futuro. Yo no puedo vivir ni el pasado ni el futuro. Entonces, el futuro sí, planéalo, pero tengamos listos, como cuando uno va conduciendo, yo planeo ir de allí a allí, pero si me atraviesa algo, tengo que girar. En la vida es eso. Yo estoy planeando y el verdadero fin de esta vida es planear cómo llego yo a crecer en el campo espiritual.
Y en el campo espiritual, volviendo al término del amor, es hoy, es que, ¿qué es amor? Cada uno de ustedes podría mirar qué es amor. Y amor es aceptar, es humildad, es paciencia, es tolerancia, es no juzgar, es perdonar, es manejar bien los instintos, es etcétera. Son un montón de cositas que son verdaderamente las expresiones físicas del amor. Entonces, esas son las expresiones físicas del amor con las cuales hoy las voy a vivir en amor. Hoy. Y mañana, vuelvo y me repito. Esto es similar y muy bonito a lo que hacen los alcohólicos anónimos. Ellos tienen, el último paso de ellos es, solo por hoy no voy a beber. Nosotros decimos, solo por hoy voy a vivir en amor. Ay, qué Es lindo. algo parecido. Solo por hoy. Así que ponte esa palabrita, solo por hoy. Solo por hoy voy a vivir en amor. Hay un ejercicio que quiero que lo invitemos a hacer, ¿cierto? Claro, me Haz encanta. algo hoy que te dé paz, algo que no has hecho por miedo. Una carta, una llamada, decirle a alguien te amo, Perdón. un perdón, haz algo por ti hoy, ¿cierto? Que siempre has aplazado por miedo a algo. Y vas a ver cómo mañana te vas a sentir mucho más liberada. Uy, qué tarea. Ya saben, por favor, la tarea. Esa tarea está muy poderosa, Está buena, Beatriz. sí. El solo hecho de pensarla le descansa a uno como el alma. Entonces, ¿qué cosa? Háganlo, por Sí. favor. Háganlo hoy, porque piensen solamente, ¿qué pasa si yo mañana ya no estoy? Entonces voy a entrar a una frecuencia donde voy a decir, ay, si yo le hubiera dicho a mi hijo, si yo le hubiera dicho a mi esposo, si yo hubiera llamado a mi papá o a mi mamá. No, no lo dejemos para mañana. Hoy hagamos algo que deseamos hacer, que hemos deseado hacer y que por miedo no lo hemos hecho. Así que sin miedo vamos a ir Sin miedo. allá a la cosa que es. Sí. ¿Cierto? Que no importa el otro cómo responda. No, es que el otro, si yo le escribo, se va a sentir muy mal. Eso es problema del otro. No, tú te vas a liberar. Tú te vas a sentir libre cuando le escribas. El otro reaccionará como quiera reaccionar. No importa. Lo que sienta el otro no es tu problema, ¿cierto? El tuyo es cómo te vas a sentir tú cuando liberes esa culpa, ese miedo, esa tristeza. O sea que es muy importante la expresión. ¿Por qué es tan importante expresar? Porque cuéntenos a ver qué tiene que ver eso. Tiene que ver con lo que nos habían hablado, que el amor es acción. Sí, Sí. Por eso es expresión. sí, porque es que siempre el amor se expresa, pero no solamente con palabras, ¿cierto? Sino con la actitud, con la intención con que yo lo estoy haciendo, Ajá, ¿cierto? Es muy importante la intención. claro. La intención es muy importante porque entiendo yo que cuando yo fabrico la intención, ahí es donde yo estoy creando, si eso lo estoy creando para el bienestar propio y de los demás, porque hay un ingrediente en la conciencia que siento yo que es muy importante y es que todo eso que hagamos hay que tenerlo con el filtro de que no le vayamos a hacer daño al otro ni a nosotros tampoco. Por eso hay una cosa muy importante y es que la culpa no tiene por qué existir, porque normalmente cuando nosotros obramos, ¿cierto? Así materialmente sea lo que llamamos un error, siempre nuestra intención ha sido por creer que eso, como estoy obrando, me va a dar paz a mí o me va a dar tranquilidad o al otro le va a ayudar en su crecimiento. Anteriormente, por ejemplo, que en las familias se veía los castigos tan fuertes, ¿cierto? Una disciplina tan recia, era la forma como se educaba. Pero nuestros padres creían que en esa forma era que estaban educando seres para un futuro mucho más responsable, Claro. un futuro, digamos, con más tranquilidad, con más paz. Eso era su creencia. Que con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso era, lo sentíamos nosotros, era como una agresión. Pero cuando ellos lo hacían, no lo hacían por agredirnos. Así es. Bueno, yo quisiera que nos fueran ahí contando si hay una persona en estos momentos que tiene, digamos, un cuadro. Parece que ya nos van contando que ya casi, ya estamos cerrando. Sí. Ya estamos cerrando esta hora de conversación maravillosa con los titos aquí desde El Amor es Hoy, que queda en el edificio Tempo, en el Poblado, en Medellín, y donde confiamos que ustedes también se acerquen porque les cuento que les van a ayudar muchísimo para toda esta transformación personal a aquellos que quieren ir a caminar de una manera
más tranquila, con paz en el alma, con amor. Si alguien necesita una respuesta, les doy mi celular, es el 315-508-5050 y cualquier duda que podamos colaborarles, estamos ahí. Sí. Recuerden, Eso, repito. 315-508-5050. Yo ya pedí mi cita de hipnosis. Ya la tiene lista. Ya la tengo lista. Cualquier Bueno, cosa, estamos listos para el servicio. muchas gracias. Y recuerden bajar el libro. Exacto, lo pueden descargar gratuito, imagínense. Claro, y por la página también nos pueden escribir. También. Qué bien. Si en estos momentos tenemos a alguien que nos está viendo y tiene mucha ansiedad, está en esos momentos en una agonía, de hecho hay personas que hablan cuando no cuidamos mucho nuestro sistema nervioso de un ataque de ansiedad. ¿Qué podríamos decirle esta noche para que se vaya a dormir un poco más tranquilo o tranquila? Bueno, yo creo que lo que le podremos decir es que confíe en que nos están acompañando muchos seres de luz que aunque no los veamos, están aquí presentes, ¿cierto? Y aprende a sentirlos. Simplemente diles que te abracen. Todos, absolutamente todos, tenemos un ser que llamamos el ángel de la guarda a nivel religioso. Ellos lo llaman espíritu guía, porque cuando estas energías de luz empezaron a acompañarnos, nos dijeron, no vinimos a enseñarles religión, venimos a darles un sentido de vida, ¿cierto? A enseñarles qué están haciendo en la vida material, para qué escogieron ustedes tener una humanidad, ¿cierto? Pero es muy importante sentirnos acompañados. Entonces, lo más importante es que no tengas miedo al futuro. Siente que toda una luz inmensa te está acompañando, ¿cierto? Y que déjate llevar por el corazón. Haz aquello que te dé paz, ¿cierto? Porque uno puede, acuérdate que yo puedo tomar una decisión desde la mente o desde el corazón. Si la tomo desde la mente, es muy posible que me traiga mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que la mente tiene mucho miedo. Pero si la tomo desde el corazón, siempre te va a dar paz. Entonces no tengas miedo a tomar decisiones, no tengas miedo a poner límites, no tengas miedo a hacer aquello que a ti te llegue, no tengas miedo a darte regalos. Estamos acostumbrados siempre a darnos a los demás, ¿cierto? El regalo para el papá, para la mamá, para el marido, para los hijos. ¿Y qué regalo me doy yo? ¿Qué tiempo me doy yo para mí? ¿Qué tiempo saco para mí? Eso normalmente no lo hacemos. Siempre estamos pensando en el otro. Entonces, aprende a eso, amarte tú para que puedas amar a los demás. El ansiar demasiado es irnos al futuro. Y nosotros predicamos, o lo que nos han enseñado es, yo el futuro lo único que puedo hacer es planificarlo, no más, no vivirlo. Entonces yo me tengo que venir es al presente de hoy. Yo les quiero recordar una frase muy bonita de San Francisco de Asís, que es, ansía poco, y lo poco que ansías, ansía lo poco. Ah, No qué más, belleza. no más. Sí, por ahí también hay otra que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así es, ¿Sí? así es. Y entonces ahí es donde está tu riqueza realmente, porque volvemos a lo que habíamos iniciado al principio con ese tema del perder. Recordar que nada de lo que tienes aquí te lo vas a llevar, o sea, lo que te lleva realmente es ese amor, es todo eso que has trabajado en tu interior, y por eso aquí en View por Colombia estamos acompañándoles para que logremos ir más hacia nosotros, hacia adentro, a lo que realmente te vas a llevar y lo que realmente construye los vínculos que son como esa base de la felicidad. Exacto. Porque de acuerdo a todos los estudios que están saliendo en todos estos temas, lo que realmente hace feliz a las personas es cómo tú tejes los vínculos con los demás. Y para eso es muy importante que pienses cuánto tiempo estás dedicando en la creación de esos vínculos a los seres que amas. O sea, si realmente para ti lo primero son tus hijos, que tanto creas espacios de conexión con ellos, si lo que más quieres, si a quien más quieres a tu compañero o tu compañera, qué tantos espacios de conexión tienes con él o con ella, con tus amigos, si realmente los aprecias, qué tantos espacios de conexión tienes con ellos. Entonces que tiene que tener esa agenda como muy congruente con eso que estás construyendo. Y bueno, ya para terminar, cuéntanos ustedes dentro de todo este proceso de creación, pues eso es una pregunta ya como muy personal, porque durante todos estos años, ¿ustedes han tenido algún miedo a soltar qué? Ya nos contado que uno de los miedos fue soltar la empresa, la primera, ¿cierto? Pero ya cuando estaban aquí construyendo, creando, durante todo este proceso, ¿qué
qué otra cosa les dio? ¿En algún momento sintieron miedo a soltar algo? Sí, muchas veces, Ujú. muchas veces. ¿Y cómo fue que lo trabajaron? Cuéntenos. Afrontándolo, Ujú. afrontándolo, se afrontan las situaciones en la medida en que se puede hacer, no pensando en que tengo que resolver la situación ya, sino que doy el paso que yo puedo dar hoy, como es en la vida. Yo no pienso en el paso que voy a dar dentro de 15 días, sino el paso que voy a dar hoy. Eso es vivir el hoy. Otra vez volvemos a eso, vivir el hoy y desde el amor, obviamente, siempre pensando. Por con ejemplo, amor. uno de los grandes miedos que yo he vivido es que nosotros tenemos un solo nieto y es un niño que es especial. Y siempre, desde que nació, ya él va a cumplir 16 años, me he preguntado qué va a pasar si nosotros faltamos. Porque es un niño totalmente especial, como te contaba ahora, y el padre no existe. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con él y con su madre, que vive también con nosotros, si nosotros faltamos? Hasta que un día entendí y comprendí que el día que yo falte ya no es mi responsabilidad, ¿cierto? Que él está muy cuidado, tanto él como su madre están supremamente cuidados y ya será responsabilidad del universo. El universo dispondrá quien los cuide, pero ya en ese momento no es mi responsabilidad. Entonces dejé de cargarlo. Responsable sé que seremos siempre, pero ya no lo cargo. Si ya no estás con la preocupación, La de eso que preocupación todavía no ha pasado. no ha pasado. Sí, claro. Y he pensado, de pronto cuando yo falte ya ellos ya no van a estar. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Cierto? Puede Sí. que ellos no estén ya en vida material. Y si están, ya no va a ser mi problema, ni mi responsabilidad, porque ya no estoy. Claro. Entonces no le tengamos miedo al miedo. El miedo simplemente es algo, es como una alerta que nos ponen. ¿Qué cambios hay que hacer? Entonces no tengamos miedo al miedo. A sentir el miedo. Va a Porque llegar todos vamos a y tener lo miedo. vamos a Pero resolver. todos vamos a tener miedo en ciertos momentos. sí, Pero claro. transformemos ese miedo y abracemos ese miedo. No lo podemos desconocer. Es decir, no es que yo no tengo miedo. No, yo sí sí, tengo claro, miedo. claro. Claro que tengo miedo. Pero voy a abrazar ese miedo. Bueno, vamos a abrazar ese miedo porque ese miedo también soy yo, ese miedo también está siendo tú. O sea, es como empezar a acariciarnos como en toda la profundidad de lo que somos. De hecho, aquí, hace poquito, hablando con él, escuchando a Jorge Gómez Cayo, él decía como que tenemos un sabio interior y también tenemos un chuchito interior. Sí. Entonces es como ir a revisar cómo hacemos conciliación, esa conciliación con todo lo que realmente somos. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Carlos, Lili. muchas gracias, Beatriz. Esperamos tenerlos aquí. Ya sabemos que vamos a tener un nuevo tema con ellos que tiene que ver con el tema de la hipnoterapia, de la hipnosis, para que sepamos cómo nos puede ayudar en todo este proceso de nuestro trabajo de la mente, cómo es la mente colombiana y cómo podemos ir transformándola, porque es a través de esa mente que creamos este país, que creamos el mundo, que creamos la vida que estamos teniendo, y eso ayer también lo aprendíamos mucho con César Hernández. Les voy a contar las personas que tendremos la semana entrante para que vayan tomando nota y se vayan agendando. Todas las personas que quieran seguir trabajando en sí mismas, que quieran conocer cómo entrenar su mente, sus emociones, su cuerpo, eso que se van a llevar para donde nos vamos, no sé, pues yo no sé todavía por dónde me voy, cuando nos morimos, por dónde nos vamos, pero que nos llevamos es esa sabiduría interior, eso que hemos construido de verdad desde el amor, como hemos aprendido hoy con Luis Carlos y con Beatriz. El martes tendremos a un psicólogo investigador de la Universidad de Antioquia que nos va a estar hablando qué es eso que estamos ignorando de las pantallas, qué es lo que estamos ignorando de todo este mundo digital que está movilizando nuestras emociones sin que nos demos cuenta. Así que adelante para que estén marcando, porque él ha hecho una investigación, tiene doctorado revisando ese tema, cómo está influyendo en las emociones y sobre todo de los jóvenes, de los niños, también de los adultos mayores, porque está creando muchas adicciones. Así que vamos a estar atentos el martes 30 de junio de 7 a 8. El miércoles vamos a tener a Jorge Iván Giraldo, él es gerente de emociones, y vamos a estar hablando sobre ese tema de las relaciones, los vínculos, cómo la emoción puede entrar, hacer como esa puntadita para que se nutran o para que se desnutran. Sí, depende de cómo tú las estés gestionando. Así que de la desconexión a la conexión o viceversa, eso lo vamos a revisar porque depende de ti, de cómo te mires adentro, de cómo te gestiones adentro.
porque tú eres el único que puede tener autogobernanza sobre ti mismo, sobre nadie más. ¿Listo? Y seguidamente, el jueves, vamos a tener a alguien de aquí del Amor es Hoy. Sí. Sí. ¿A quién ibas a tener? Vamos a tener la segunda parte con Pipe Monsalve. Vamos a maravilloso. tener la segunda parte con Pipe Monsalve porque fue un live muy movido sobre las relaciones como espejo. Y si eso que te pasa no es que te estén haciendo nada, sino que son una relación como espejo. Así que Maravilloso. atentos porque vamos con la segunda parte de las relaciones como espejo con Pipe Monsalve, que también hace parte de la comunidad del Amor es Hoy. Y el viernes vamos a estar con Ana Isabel Sepúlveda y vamos a estar desde Urrao. ¿Cómo les parece? Ajá. Desde Urrao vamos a tener una emisión en vivo y vamos a tener público para que conozcan también allá. Vamos a tener a personas que por primera vez aquí en View por Colombia vamos a tener público también en vivo y vamos a hablar cómo las emociones también son bioquímica, cómo transforman nuestro cuerpo. O sea, eso que tú sientes se puede convertir en una enfermedad o se puede convertir en que seas una persona así súper vital. ¿Qué tal? ¿Se imagina? Entonces, para que sepas que las emociones son bioquímica. Y para eso vamos a tener a la médica funcional egresada de la Universidad de Antioquia, Ana Isabel Sepúlveda, quien nos estará en transmisión en directo desde el municipio de Urrao, Antioquia, y allá estaremos con público también, así que va a ser nuestra primera vez que abrimos cámaras para el público en general, para la comunidad, para que estén bien sintonizados el próximo viernes con este live también. Qué rico. Los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y a todos ustedes. Gracias. Bueno, muchas Hallamos el bendiciones. corazón. Y acuérdense pues, a dormir tranquilos. Ya saben cómo lo van a hacer. Hacer la tarea. Ok.